Hola, os habla Ivonne desde CrossFit Ícaro y hoy vamos a responder a una pregunta que nos ha surgido durante las últimas semanas. CrossFit, como todos los deportes, cuando se van practicando, tienen cierta posibilidad de caer en lesión, ¿vale? Y eso no lo hace ni mejor ni peor como deporte, sino simplemente, pues bueno, cuando hacemos ejercicio, a veces suceden determinadas cuestiones que hacen que tengamos un pequeño problema, ¿vale? CrossFit no es diferente. Y hoy vamos a hablar de una de las lesiones más comunes en el entorno de CrossFit, que es la tendinitis o incluso tendinosis del tendón de Aquiles, ¿vale? Vamos a hablar un poquito por qué sucede, cómo vamos a tratar de prevenirla. Y en un próximo vídeo hablaremos de algunos ejercicios para ayudar a mitigar sus efectos, ¿vale? Algunos de vosotros recordaréis cómo el año pasado, incluso una de las crossfitters, Julie Fouché, de alguna manera más puntera, se tuvo que retirar de los Games con el tendón de Aquiles roto. ¿De acuerdo? Eso suele suceder, no es la primera vez que sucede, a muchas personas en el entorno de CrossFit suelen tener o bien problemas en el tendón de Aquiles o incluso una rotura. Eso suele suceder porque hay un exceso de movimientos, como por ejemplo en la carrera o normalmente en el salto de cajón, un exceso de movimientos en los cuales hay mucha tensión, se repiten muchas veces y hay una mecánica de movimiento muy pobre. Y finalmente, ¿qué sucede? Que al final el tendón se parte. ¿Por qué sucede eso? No sé si lo sabíais, pero cuando saltamos a la caja hacia atrás, podemos multiplicar nuestro peso, el peso que recibe nuestro tendón de Aquiles en ese caso, nuestro peso podemos multiplicarlo por 16. ¿De acuerdo? Eso es mucho peso, mucha carga para un tendón si no está preparado, ¿vale? Entonces tenemos que intentar de alguna manera minimizar los riesgos que pueden suceder. Vamos a hablar un segundo, de todas maneras, de las dos acepciones más comunes en cuanto a los problemas en esos tendones, en cualquiera, no solamente en el de Aquiles. Podemos sufrir de una tendinitis o de una tendinosis, ¿vale? Son dos tipos de patologías diferentes que requieren dos tipos de maneras diferentes de trabajar. Lo digo porque muchas veces vais a ir al médico y es posible que os diga una cuando es otra, ¿vale? Una tendinitis es una inflamación de los tendones, de la última parte de los músculos, donde se juntan con los huesos de alguna manera, que sucede pues por un problema puntual, ¿de acuerdo? Has pisado mal, has caído mal, o has tenido un exceso de trabajo en un momento dado y una inflamación que de alguna manera nos está impidiendo, nos está dando una comunicación para que dejemos de mover esa articulación y que de alguna manera esa inflamación baje. Suele ser algo muy puntual que dura no demasiado tiempo y se pasa solo, ¿de acuerdo? Pero a veces cuando eso no se cura o constantemente seguimos realizando el mismo patrón motor, el mismo movimiento con mucha intensidad, degenera una tendinosis, ¿vale? Esa tendinosis son los mismos síntomas de una tendinitis, pero mucho más grave, mucho más avanzado en el tiempo, y además una de las cuestiones por las cuales la podemos identificar es porque ya no tiene inflamación, ¿vale? Ya no incurre inflamación, pero aún así hay dolor. Eso suele ser porque seguimos con esos patrones motores y además las placas óseas de alguna manera están colocadas mal y tendríamos que de alguna manera recolocarnos y además trabajar muy bien con los descansos y con la nutrición que tenemos para poder llevar los nutrientes necesarios a esa zona y que vaya regenerándose correctamente. Como siempre, os recomiendo que vayáis a vuestro fisioterapeuta, a vuestro osteópata o a vuestro médico para que os ayude en este tipo de cuestiones. Ahora vamos a hablar sobre todo de cómo podemos prevenir todos esos problemas, ¿vale? Vamos a hablar primero de la mecánica. Quiero que os fijáis en mis pies, ¿vale? Sobre todo en la zona de los tobillos. Estamos hablando de que el tendón de Aquiles, ¿vale?, llega en este punto y básicamente es una progresión de alguna manera de la zona del gemelo y del sóleo que llega hasta la última parte del talón, ¿vale? Nos permite, entre otras cosas, pues bueno, es una de las partes de la musculatura que nos permite mover el tobillo hacia un lado y hacia otro. Vamos a hablar acerca de qué movimientos suceden y qué movimientos de alguna manera tenemos que mejorar, ¿vale? En el tobillo de alguna manera podemos hacer rotaciones internas y externas, ¿vale? Podemos hacer un movimiento que se llama supinación y otro que se llama pronación. ¿Veis cómo en la supinación, de alguna manera, ponemos todo el peso del pie en la parte externa y en la pronación en la parte interna, ¿vale? Y finalmente tenemos la flexión plantar, como los dedillos de los pies se alejan del tobillo, y la dorsiflexión, que es cómo se acercan, ¿vale? Cómo se acercan. El punto, de alguna manera tendríamos que trabajar todos esos movimientos, pero el movimiento que más nos va a molestar, el que más lesiones nos puede causar, es la falta de movilidad a la hora
de la dorsiflexión. ¿Cómo podemos ver eso? Fijaos en mi rodilla y en la punta del pie y en el talón, ¿vale? Si yo llego hacia adelante, fijaos como la rodilla, si lanzo una línea desde la rodilla hasta el suelo por delante de los pies, fijaos qué distancia hay. Esto es una dorsiflexión muy buena, ¿vale? Pero muchos de vosotros os vais a quedar aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando caéis con un impacto de una caja? Que vais a caer aquí y en lugar de amortiguar tanto como deberíais de amortiguar, no vais a poder amortiguar bien, con lo cual esta zona va a sufrir, ¿vale? Primero tendríamos que testar, ver cómo de buenos somos en ese movimiento. Posiblemente el mejor ejercicio para eso sea una pistola, una sentadilla y una pierna, ¿vale? Si somos capaces de hacer una pistola completa, una sentadilla y una pierna completa, sin que el talón se levante, es posible que estemos hablando de una persona que tiene una muy buena dorsiflexión. ¿De acuerdo? Fijaos como yo al bajar, desciendo, 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 el talón no se levanta y vuelvo a levantarme con toda la planta del pie completamente apoyada en el suelo, ¿vale? Eso es una muy buena dorsiflexión. Yo lo primero que haría, si os preocupan vuestros tendones, el tendón de Aquiles concretamente, y trataría de hacer esos ejercicios. Si cuando bajamos vemos que tiene que levantarse el talón, es posible que estemos hablando de un acortamiento en la zona del tendón de Aquiles, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de un par de ejercicios súper sencillos que nos van a ayudar a mejorar esa capacidad de dorsiflexión y esa capacidad de movimiento de los tobillos, ¿vale? El primero es el que estoy haciendo, una sentadilla profunda. ¿Veis cómo la rodilla sobrepasa la punta de los pies? Desde aquí voy a jugar basculando el peso a un lado, el peso de mi cuerpo a un lado, a otro. Voy a abrir las rodillas con los codos, siempre dejando el talón y la planta del pie completamente apoyada, llevando peso hacia adelante, llevando peso hacia atrás, no cogiéndome porque estaría trampeando, ¿de acuerdo? Llevando peso hacia adelante, llevando peso hacia atrás, llevando hacia un lado, haciendo pequeños juegos, ¿vale? Deberíamos de estar cómodos intentando mantener esta posición en torno a los 5 minutos, ¿vale? 5 minutos de trabajo para mejorar esos tobillos y esos movimientos de los tobillos. Es muy posible que empecéis a notar cierta tensión en esta zona o en la zona lateral de los tobillos, pero todos los días unos 5 minutos en esta posición nos puede ayudar enormemente a la hora de tener una mecánica mejor en los tobillos y a la hora de saltar y recibir el impacto, que nuestros pies estén mejor colocados, ¿vale? Súper sencillo, unos 5 minutos, buscamos ir a un lado, buscamos ir al otro, buscamos ir adelante, atrás, tratando de colocarnos firmemente en el suelo de manera que toda la superficie de la planta del pie esté bien colocada a pesar del movimiento, ¿vale? Mucha gente incluso coloca peso sobre las rodillas, pero no es ni siquiera necesario, podemos trabajar desde aquí. Quiero de todas maneras que os fijéis una cosa que sucede cuando yo hago la sentadilla, ¿vale? Tendríamos que fijarnos en cómo el tobillo, habíamos dicho que tenía cierta capacidad de ir hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Fijaos lo que sucede al flexionar el tobillo, cómo esta zona, ¿vale? Esta zona, fijaos lo que sucede si mi rodilla va hacia el interior, ¿vale? Cómo toda esta zona del puente se queda completamente plana, y si yo hago torque, si hago fuerza hacia el exterior, una fuerza rotacional con la cadera, fijaos lo que ha sucedido en este mismo momento, cómo se ha levantado toda esta zona y se ha pegado al suelo la cara externa del pie, dejándome más superficie, más agarre. De alguna manera lo que ha hecho es como este movimiento en el suelo, ¿vale? Lo dicho, unos 5 minutos en estas posiciones nos puede ayudar mucho. Y el segundo ejercicio también súper sencillo será este. Vamos a buscar algo así como el mástil de la jaula. Vamos a acercar mucho el talón, vamos a poner el pie en contacto con el mástil y vamos a acercar voluntariamente la rodilla lo máximo posible a la jaula, ¿vale? Vamos a hacer fuerza y relajar, no solamente hacia adelante, sino hacia un lado o hacia el otro, jugando con que la musculatura del tobillo va a ir cediendo cada vez más, cediendo cada vez más, cediendo cada vez más, en torno a un par de minutos por pie, de manera que cuando caigamos podamos estar bien colocados e incluso en una posición como podría ser esta, ¿vale? En la cual la musculatura que rodea el tobillo
y el tendón de Aquiles nos van a limitar mucho, ¿vale? Pues con estos consejos, chicos y chicas, os dejo, espero que los utilicéis. Tratad muy bien el tendón de Aquiles, es un dolor bastante desagradable y que puede causarnos muchos problemas si no lo tratamos adecuadamente. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dadle a me gusta, dadle a nuestra página web y a nuestra página de Facebook. Saludos.